Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados. Y se hizo la luz, qué bueno. Aleluya. Quiero decirle que seguimos orando por la nación de Israel. Yo le pido constantemente a ustedes, ¿verdad? Semana por semana, cada fin de semana, que por favor no se olviden de que tenemos que estar orando por la nación de Israel. Estamos clamando por el pueblo escogido de Dios, para que pues Dios se glorifique en la vida de ellos y Dios los guarde, ¿verdad? Dios los puso en un tiempo en la banca, pero viene el tiempo en el que Dios vuelve a tratar otra vez con ellos. Dios tiene un propósito grande con cada uno de ellos, especialmente con los 144,000 escogidos de la nación de Israel, 12,000 de cada tribu, que son los que van a estar predicando la palabra en el tiempo de la tribulación. Amén, amados. ¿No se le olvida orar por la nación de Israel? Bueno, aleluya. Yo voy a estar orando para que Dios se lo recuerde a usted. Quisiera que vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Epístola a los Romanos, capítulo 6. Hay algo bien importante aquí, sumamente importante, es un tema muy jocoso, que yo espero pues que Dios nos dé la sabiduría, el denuedo y la gracia para poder tocar un poquito este tema como lo es el pecado. Aquí en este capítulo 6, obviamente el apóstol habla de lo que es la libertad de las garras del pecado. O sea, en pocas palabras, Cristo en la cruz del Calvario nos hizo libres a usted y a mí de las garras del pecado. No estoy diciendo que no exista el pecado, siempre va a estar allí frente a ti. Que Él a través de su muerte, dice la palabra, su sangre nos limpia de todo pecado. Ahí está. Entonces, el mensaje se llama libertad o la libertad sobre las garras del pecado. Entonces, mire lo que dice, vamos a comenzar a leer en el capítulo 6, versículo 1. El apóstol hace una pregunta, una interrogante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y retóricamente también el apóstol contesta en el versículo 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Nuevamente, dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire qué hermoso esto, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y ese versículo es sumamente interesante, debería de marcarlo allí. Mire, hágale un círculo pequeño al versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Pido la guianza de tu Espíritu Santo, que seas tú, Dios amado, dándome la sabiduría, el denuedo y la gracia para enseñar y predicar tu palabra, Dios. Esta semilla que va a caer en buena tierra, que tú le des el crecimiento, Señor. Padre amado, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amados, hay verdades maravillosas aquí que nosotros tenemos que entenderlas, tomarlas para nosotros, no solamente entenderlas, hacerlas nuestras. Porque uno de los conflictos grandes del cristiano es el pecado, mis amados, ¿verdad? Es el pecado mismo. Jesús dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones. Sabemos que van a venir dificultades. Sabemos que en nuestro caminar se van a levantar gigantes en tu caminar. Van a haber gigantes que se van a levantar. Pero qué hermoso es entender, iglesia, que no importa cuántos gigantes se levanten en tu caminar. Hay alguien que dijo que Él estaba contigo todos los días de tu vida y que Él iba adelante también como poderoso gigante. O sea, no hay un gigante más grande que nuestro Dios. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, en el autor y consumador de la fe, en aquel que prometió, mis amados, que Él nos iba a defender siempre. Nosotros no podemos pretender vivir la vida cristiana como derrotados, porque ese es el problema muchas veces de mucha gente en la iglesia. No entienden el poder de la palabra en nuestras vidas, del poder de acción de la palabra, obviamente, en nuestras vidas. Cuando la palabra dice que en Cristo, que todo el que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Diga conmigo todas. Nuevamente todas. Otra vez todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Pues lo que acabamos de leer aquí en este capítulo 6, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que Jesús le dijo a Nicodemo también. Se recordarán cuando Jesús se encontró con el pastor Nico. Este pastor vino a buscarlo de noche, dice la palabra. Este pastor era el pastor de la iglesia allá en Jerusalén en aquel tiempo, dice la Biblia. Y él se congració cuando encontró a Jesús y comenzó a decirle, como a quedar bien con Cristo, ¿no? Le dijo, sabemos que vienes de Dios. Porque nadie hace lo que tú haces. Nadie puede enseñar como tú enseñas. O sea, él vino a consagrarse, a quedar bien pues con Jesús. Sin embargo, me encanta la respuesta de Cristo, porque Jesús lo deja hablar y automáticamente cuando él termina de hablar, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario, te es necesario, le dice, nacer de nuevo. O sea, Jesús no importa con lo que nosotros salgamos, Él va a venir exclusivamente a poner el dedo en la llaga del problema que tú tienes. Dios es así. O sea, Dios va directamente al grano. No se va por las ramas, como hacemos nosotros, ¿verdad? Este hombre vino confabulándose con Jesús, porque si esto, porque si lo otro. O como cuando nosotros a veces nos acercamos a Dios y comenzamos a poner peros. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Ir directamente al problema tuyo. Aquí el Señor confronta a Nicodemo con esta realidad, porque el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí es, amados, que hay un nacer de nuevo para usted y para mí cuando venimos a Cristo.
Cuando venimos a Cristo y abrimos nuestro corazón a Él y lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador, mire, ahí entramos en un proceso de cambio. Porque automáticamente, dice la palabra, la persona del Espíritu Santo viene a morar en nosotros y comienza un proceso que bíblicamente se llama regeneración. Dios comienza un proceso ¿de qué? Necesitamos ser regenerados. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque venimos del mundo, mis amados. Venimos con muchas cosas, traemos un montón de maletas de allá afuera que Dios necesita limpiar. El Espíritu Santo comienza un proceso de regeneración. Necesitamos ser regenerados. ¿Por qué? Porque espiritualmente usted y yo estamos muertos, dice la Biblia. ¿Quién es el que nos vivifica? Cristo. Entonces, simplemente entramos en un proceso de cambio. ¿Cuándo es que este evento hace la virtud de nosotros nacer de nuevo? Cuando tomamos la decisión de ir a las aguas bautismales. Ahí se da el nuevo nacimiento, ¿verdad? El evento de ir a las aguas bautismales. Y hermanos, déjenme decirle algo. Jesús fue muy claro con eso, ¿verdad? No es el asunto de traer nuestros niños y llevárselos al cura cuando están chiquititos para que le echen un poco de agua en la cabeza. Es una mentira el infierno, eso no existe. ¿O acaso sí fue bautizado Jesús? ¿Cuál fue el ejemplo del bautismo de Cristo? Que Él mismo, dice la palabra, caminando Él mismo, llegó hasta el río Jordán, dice la palabra, donde estaba Juan el Bautista. ¿Qué edad tenía Jesús? 33 abriles. ¿Qué le parece? ¿Necesitaba Cristo bautizarse? No, amados, no necesitaba bautizarse. ¿Por qué lo hizo? Para darnos a usted y a mí el ejemplo clásico, ¿verdad? De obediencia. Número 1 es de obediencia. Número 2, para que usted y yo podamos entender la importancia que tiene el bautismo en agua para nosotros los cristianos. Eso es lo que en la Biblia se llama nacer de nuevo. Se nace 2 veces, como también se muere 2 veces. Amén. Aleluya. Entonces, hay verdades aquí maravillosas, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que Jesús, dice la palabra, mire, a través de su cuerpo, dice la Biblia, de ese sacrificio en la cruz del Calvario, dice la palabra, no solamente es el hecho de que su sangre nos limpia de todo pecado, sino que Él quita, dice la palabra, no como en los tiempos antiguos, que la sangre de esos animales, de los machos cabríos, la sangre lo que hacía era simplemente cubrir el pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Porque el pecado, dice la palabra, Jesús lo llevó cautivo en la carne misma, en su carne misma, dice la palabra. No está diciendo la Biblia aquí que estamos exentos de pecar. Está diciendo eso la palabra. Está diciendo que usted y yo hemos sido ya libertados del pecado. El que toma la decisión de vivir en santidad de ahora en adelante es usted. Creyéndole a Dios, porque se puede vivir en santidad. Que podemos fallar, esa es otra cosa aparte. Por esa razón dice la Biblia, hay un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Por qué? Porque podemos fallar. Nos podemos tropezar. ¿Ok?
Por eso dice también la palabra que el que está firme, mire que no caiga. Pero no se crea usted que usted es la última Coca-Cola del desierto porque usted se cree el santurrón del barrio. No. A cualquiera nos puede pasar, nos podemos caer. Cualquiera se puede caer de la mula. Dígale al que está a su lado, cuidado y te caes de la mula. Lo que tenemos que entender, dice la Biblia, mis amados, es como dice la palabra: si 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo levantará. ¿Qué espera Dios que usted haga cuando usted se tropiece? Señor, metí la patota, perdóname, aquí estoy. Me tiro de rodillas, ¿verdad? Y me arrepiento. El arrepentimiento, dice la palabra, eso es lo que hace el cambio, ¿verdad? Que eso era lo que hacía David. ¿Por qué era que Dios se agradaba del corazón de David? Porque era un hombre que se arrepentía, se tiraba en silicio, en ayuno, en oración, gemía delante de Dios. Entonces, ¿qué espera Dios que hagamos cuando fallamos? Que nos arrepintamos, amados. Pero ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que no quieren arrepentirse. O sea, el problema grande con el asunto del pecado es: habiendo conocido a Cristo, dice la palabra, y esta es la gente que la Biblia le llama hijos desobedientes. ¿Por qué? Porque habiendo gustado de la gracia, también les gusta también estar con una patita afuera y con otra adentro. Quieren agradar al mundo, pero también quieren agradar a Dios. Y la palabra dice claramente que todo el que agrada al mundo se considera enemigo de Dios. Así que mire a ver, como dice allá en Paranguaracutirimícuaro, usted tiene que pisar fino. Pise fino. A mí me lo dicen de cuando en cuando, a ver si usted pisa fino, compadre. Pisa fino, ¿verdad? Y esto es para todos. Entonces, es hermoso porque el capítulo 6 nos habla precisamente de eso, fíjese, ¿verdad? Tiene que ver con el control que Dios nos ha dado a usted y a mí concerniente al pecado. El capítulo 7 se ocupa de las dificultades continuas que trae a nosotros los cristianos el asunto del pecado. Y el capítulo 8 describe la forma en que podemos obtener victoria sobre el pecado. Asimismo, el apóstol Pablo habla tanto en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 que tiene que ver todo lo concerniente al pecado. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Nosotros simplemente estamos aquí tratando de hacer un poquito de cosquilla a este asunto, porque hay mucha tela que cortar aquí, no tenemos mucho tiempo. Podríamos amanecer hablando de esto. Pero lo maravilloso de esto, amados, es entender, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo aquí, hace una interrogante. Dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Qué importante entender que, amados, que si verdaderamente una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, después de haber sido lavado con la sangre del Cordero, persiste en vivir en pecado, quiere decir que todavía no ha conocido a Dios y que no ha entendido la dimensión de la gravedad de lo que es el verdadero significado del pecado, mis amados. Esa es la realidad del caso, ¿verdad? Hay mucha gente que vienen a Cristo y obviamente nosotros tenemos que entender que también es un proceso, como lo dije yo aquí ya, ¿verdad? Hay personas que vienen a Cristo, vienen sin casarse, por ejemplo, pero ya tienen años viviendo juntos, ya tienen hijos, y Dios obviamente entiende eso. ¿Por qué? Porque hay ignorancia en el corazón de la persona. Por esa razón, cuando venimos a Cristo, comienza el proceso de cambio, ¿verdad? Ese proceso de regeneración, la obra del Espíritu Santo interna. Por esa razón es que muchas parejas que cuando vienen al Señor
después ya de un tiempo o un par de semanas de haber conocido a Cristo, dicen, tengo que arreglar mi vida con esta mujer, me tengo que casar. Que fue lo que pasó conmigo también. Yo era de los que yo decía, yo no necesito casarme porque tuve ese ejemplo de mi papá. Y mi papá obviamente tuvo pues un matrimonio, no que no hayan problemas, ¿verdad? Pero imagínense, todo un familión que tenía el hombre, 12, nosotros somos 12 hermanos. Y una familia hermosa, una familia grande, y yo decía, yo necesito un papel para yo poder vivir con esta mujer. Pero cuando tuve un encuentro con Cristo, mis amados, mire, mi vida dio un cambio de 180 grados. Yo corrí, yo le dije, no podemos estar así. Y nos casamos. Tenemos que arreglar este asunto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo tengo que tener mi vida clara. O sea, no pueden haber términos intermedios aquí. Yo me quiero ir para el cielo cuando el Señor me llame a morar en su presencia. Yo quiero estar listo. No puede haber nada que me estorbe. Así que vamos a casarnos. Y nos casamos, ¿verdad? Hay un proceso. Porque entramos primeramente a conocer a Dios. El Espíritu Santo comienza a trabajar. Hay un proceso de regeneración. ¿Cuándo es que viene el nuevo nacimiento? Cuando vamos a las aguas bautismales. Mire cuánto tiempo pasó para que Cristo fuera a las aguas bautismales. Pasa un tiempo, pero es un proceso de cambio, mis amados. Somos regenerados, dice la Biblia. Ahora, lo hermoso de esto es entender que Él nos dio a usted y a mí la victoria ya la tenemos. Usted y yo, dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos vivir en santidad? Sí se puede vivir en santidad. No va a ser fácil. Porque la Biblia no dice que va a ser fácil. Y yo sé que no es fácil, hermanos. Porque tenemos una lucha fuerte. La lucha más fuerte que tenemos es aquí, en nuestra mente. Y le voy a decir algo más. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos luchando con Dios. No sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está enseñándote un camino nuevo, pero tú luchas. Tú estás peleando y tú dices, no, porque si comienzas a levantarte fortalezas, porque el diablo también es experto levantador de fortalezas. Una fortaleza es una vil mentira en tu mente de Satanás. Él es padre de toda mentira. ¿Cómo te engaña el diablo? A través de las mentiras, a través de pensamientos. Porque tú crees todo lo que viene a tu mente. Tú no puedes creer todo lo que viene a tu mente. ¿Qué es lo que dice la Biblia del corazón? Porque hay mucha gente que se lleva del corazón también. Ahí dicen, es que mi amor, tengo esta corazonada. ¿Pero qué dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. Así que no se lleve del corazón, ni tampoco de las corazonadas que usted oye por allí. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿quién es el que nos instruye? La persona del Espíritu Santo que mora en ti. Entonces habla con Él. Es una persona también. Bueno, se dice la tercera persona. No hay números allí. Dios es trino. Pero es una persona, habla con el Espíritu Santo. Él no es mudo, Él habla. Voltéese al que está a su lado, dale una sonrisa colgate y dígale, el Espíritu Santo habla, dígale. No lo ignores. Entonces, amados, mire, yo quiero decirle algo. El diablo nos puede levantar tremendas fortalezas en nuestra mente. Y nosotros poner muchos peros y decir, bueno, es que Dios me conoce, es que Dios sabe, pero tú no quieres cambiar, ¿verdad? Entonces pretendes engañar a Dios
y te engañas tú mismo. Porque a Dios nadie lo puede engañar, dice la Biblia. Hello, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. La justicia de Dios prevalece para siempre. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que tú vas a ser juzgado por lo que tú haces y por las cosas que salen de tu boca, sean buenas o sean malas. Vas a ser juzgado por eso. Eso tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, amados, lo que el apóstol está diciendo aquí es, bueno, algunos dicen, no, pero si Dios es un Dios perdonador, ¿por qué no le damos más trabajo a Dios entonces? Si Dios es un Dios perdonador, démosle más trabajo a Dios, pues. Voy a seguir viviendo mi vida loca, le voy a dar rienda suelta a la hilacha y ahí va a tener Dios trabajo para perdonar, pues. ¿Sí o no? Mucha gente vive así. Y dicen, no, pero fíjese, ya a la última hora yo me puedo arrepentir. Ajá. Y si no te da tiempo de arrepentirte, como le pasa a mucha gente, ¿qué vas a hacer? Ya una vez se paró la máquina, se paró. El espíritu sale del cuerpo y son ángeles los que lo toman. Si está en Cristo se lo llevan al cielo. Si no está en Cristo, dice la palabra, a las profundidades de la tierra donde está el infierno. Eso es. Aquí no hay términos intermedios. No crea que lo van a llevar al purgatorio. Es una mentira el infierno. Ni tampoco, como hacen muchos, ahí te voy a dejar una mosquita para que, ahí sí, cuando yo me muera, tú me haces unos novenarios para sacarme de penas y llevarme a descansar. Esa es la mentira más grande del infierno, mis amados. No hay términos intermedios en el más allá. Mire, dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, el que vino del cielo, dice la palabra, el que traspasó los cielos, el vencedor del Gólgota. Él es el único mediador. No es el Papa tampoco. Ese es otro que va a necesitar el mediador también, a Jesús. Como María misma necesitó de Cristo para poder entrar al cielo. Él es el único mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres. Así que le podemos tomar la gracia, porque eso es lo que el apóstol habla allí. Podemos tomar la gracia de Dios como un juego y decir, bueno, si Dios es un Dios perdonador, voy a seguir viviendo mi vida loca. Ok. Y me arrepiento, al final me arrepiento. Ajá. Pero si no tienes tiempo de arrepentirte, ¿qué va a pasar contigo? Viviendo en pecado, automáticamente te pierdes. Eternamente y para siempre, dice la palabra. Aleluya. Así que, amados, para nosotros poder entender mejor la dimensión del significado del pecado, tenemos que entender que Cristo, a Jesús le costó su vida. Entienda esto, por el amor de Dios. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, tuvo que dar su vida en propiciación de darte a ti salvación y vida eterna. Tu pecado, dice la palabra, Él los tomó en su cuerpo, dice la Biblia. Clavó en su cuerpo de igual manera también en la cruz del Calvario, para darte a ti salvación y vida eterna, y que tus pecados sean perdonados y presentarte delante del Padre limpio y sin mancha. El sacrificio de Cristo, a Él le costó ese perdón, le costó su vida misma, le costó. Se lo digo de esta manera para que usted le dé valor a esto y no juegue con su salvación. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. El diablo está atacando
con todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es presentarte el pecado en bandeja de plata para ver qué es lo que vas a hacer. ¿Sabes? Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. ¿De qué sirve nadar tanto para que te ahogues en la orilla? No sirve de nada eso. Esta carrera, dice el apóstol Pablo, tenemos que correrla todos por igual, todos. Hay una carrera que tenemos que librar usted y yo en santidad, dice la Biblia, porque usted y yo somos la novia del Cordero y Él viene a buscar una novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, como las 5 vírgenes prudentes que llenaron su lámpara de aceite, dice la palabra, en oración todos los días. Porque estás orando, porque estás buscando el rostro de Dios, estás llenando tu lámpara de aceite. Esta mañana recibí algo del Señor hermoso que se lo voy a compartir después. Yo siempre le he dicho a la gente, cuando la gente me pregunta, pastor, ¿y cómo está su vida? Yo les digo a ellos, bueno, mi vida yo la conjugo como en un juego de fútbol, ¿verdad? Se los he comentado anteriormente. Porque yo digo, la vida del hombre es como un juego de fútbol. 45 y 45, que son 90 minutos de juego, con un periodo de descanso de 15 en el medio. Yo le digo a la gente, mire, yo estoy jugando ya la segunda parte del partido y voy ganando. Esa es mi vida. ¿Cómo usted puede clasificar su vida usted? Esta madrugada el Señor me dijo el Señor lo siguiente: la vida del hombre también es como las 4 estaciones en el año. Solamente le voy a dar una probadita. Las 4 estaciones del año. La número 1 es la más ansiada, la primavera, porque la esperamos con ansias. Estamos terminando el invierno, ¿verdad? Pero ahora mismo estamos entrando a un invierno. ¿Qué es un invierno físicamente? Son días grises, días oscuros. Es ese tiempo donde a lo mejor no vas a ver la luz del sol. Es ese tiempo donde a lo mejor la tristeza va a tocar a tu puerta, el desánimo, el mucho dormir, porque todo eso viene en invierno, ¿verdad? Tiempo de oscuridad del invierno, tiempos fríos en nuestra vida. Son periodos de tiempo. Yo estoy esperando que llegara ese tiempo que ya no me dé tanta calor, hermano. Así como el pastor Juan, que siempre anda con frío. Yo quisiera ser así, pero yo siempre ando acalorado. Y yo, bueno, estamos entrando en el invierno. Hay 4 estaciones en el año que me dijo el Señor: así también es la vida del hombre, como las 4 estaciones del año. Y yo estoy preparando un mensaje, ya comencé a prepararlo hoy comencé. Le estoy dando una probadita de algo que escribí, pero ahí lo llevo. Pronto vamos a estar hablando de eso. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Estamos entrando en ese periodo de tiempo en la vida del hombre, como lo es el invierno, que no queremos que venga, pero viene. ¿Verdad que sí? Antes del invierno está ¿qué? El verano. Pues en el verano Dios te prepara para el invierno, porque en el verano Dios viene también y te poda. No solamente antes del verano viene el fall, el otoño, ¿verdad que sí? Fall es el periodo de tiempo donde Dios trabaja contigo
preparándote para qué, para ese tiempo de invierno. Me estoy adelantando al mensaje. No les voy a decir mucho, ya, se lo voy a dejar allí. Una probadita solamente, aleluya. Lo tengo ahí en el horno ahora mismo. La palabra fluían esta mañana y tuve que escribir, porque la palabra fluye, tengo que escribirlas, ¿verdad? Pero el mensaje está allí ya. Así que, amados, esto es hermoso. Es entender que usted y yo caminamos en victoria. Es saber que tenemos seguridad cuando caminamos de la mano de Él, como los niños, nuestros hijos, cuando caminan de la mano del papá. Y el papá lo levanta y lo pone así arriba y le dice: tírate, y le extiende las manos. El niño no duda dos veces en tirarse. ¿Por qué? Porque hay seguridad en él de que su padre lo va a agarrar cuando se tire. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Cuando Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, ya yo vencí al mundo, dice Jesús. Amados, Él nos dio victoria hace más de 2000 años. Y en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Quiero concluir. Quisiera que me pongan ahí Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Colosenses 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Y vamos a concluir con esto. Dice la palabra, parecido, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba. Otra vez, las cosas de arriba, las cosas de arriba, las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, entender, mis amados, que cuando usted y yo fuimos a las aguas bautismales, esto es lo maravilloso de poder entender que allí, cuando fui sumergido en las aguas, morí a nuestra vieja naturaleza. Mi vieja naturaleza quedó sumergida en esas aguas, dando a conocer también la muerte y resurrección de Cristo. Por eso dice la Biblia que juntamente con Él estoy crucificado, o fui crucificado juntamente con Él. Pero así como Él fue crucificado, también Él fue vivificado. Y así de igual manera, cuando usted y yo salimos de esa agua, dice la palabra, el Espíritu Santo nos vivifica a usted y a mí para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ese es el testimonio público, iglesia, de que morimos al mundo, pero nacemos para servir al Rey eterno en una nueva criatura, con una nueva naturaleza, la naturaleza del Rey. Eso no es cualquier cosa. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Aleluya. Somos la familia de Dios, lavados y comprados a precio de sangre. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Le voy